Estamos en victoria, hermanos, tenemos que estar en Cristo, pues. Si no, no estamos en victoria. Si no, vamos a estar derrotados. Porque solamente en Él tenemos victoria, hermanos. No podemos tener victoria en nuestras fuerzas. No podemos tener victoria en lo que hacemos, pensamos. O lo que el mundo piensa, hermanos, que se debe de hacer para ser una persona victoriosa. Porque el mundo piensa, hermanos, hablando de victoria, que es tener todo lo que uno desea en esta vida, en esta carne, hermanos. Pero nosotros no pensamos así. Así es, amén. Nosotros pensamos como Dios piensa, hermanos, que la victoria es estar en Él. Amén. Con Él somos más que vencedores, dice su palabra. Así que nosotros eso es lo que hemos creído, hermanos, y en lo que tenemos que seguir creyendo siempre. Vamos a seguir, hermanos, en este estudio que creo que para el próximo voy a tomarme una pausa para el próximo domingo y voy a pausar un poco esto que ya está por terminarse, pero voy a pausar un poco y voy a predicar de otra cosa el otro domingo que me toque, si Dios permite, me da vida hasta entonces. Pero por ahora vamos a seguir y seguimos en el 15 de Romanos. Amén. Leímos hasta el 5, 4, si no me equivoco, la vez pasada. Hoy vamos a leer del 5, pero va a estar más centralizado del 7 en adelante, hermanos. Y vamos a llegar hasta el 21. Capítulo 15, versículo 5 en adelante. Amén. Leemos la palabra de Dios siempre honrando su santo nombre por medio de sus amados y su Santo Espíritu. Y dice de la siguiente manera: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibimos los unos a los otros, como también Cristo recibió, para gloria de Dios. Amén. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él, y el Dios de esperanza de ellos os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por esto estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me da, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de que gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera
me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Gloria a Dios, aleluya. Hemos dejado el título, hermano, como está aquí: el Evangelio a los gentiles. Tenemos que recordar lo que vimos la predicación pasada acerca de lo que hablaba de la paciencia los unos a los otros, de no juzgarnos unos a otros en cuanto a comida, bebida, días solemnes y todas estas cosas, ¿no? Amén. Que había un grupo llamado los fuertes en la fe y otros los débiles en la fe. Y ahí entendimos a quiénes se refería los fuertes y quiénes eran los débiles. Pero tanto los unos como los otros eran personas que buscaban agradar a Dios. Así es, amén. Unos buscaban agradar a Dios absteniéndose de alimentos y absteniéndose y creyendo que guardando un día o no guardándolo se glorificaban. Y los otros que habían entendido diferente, pues veían los días iguales y la comida, daban gracias a Dios por ella, la santificaban y ambos glorificaban a Dios. También entendimos que los débiles en la fe no son personas que están practicando el pecado, sino personas que están esforzándose por agradar a Dios. Así es, amén. Porque yo he escuchado muchas prédicas, escuché varias prédicas de estas y escuché personas que decían que son personas que caen continuamente en pecado, y eso no es los débiles en la fe. ¿Por qué lo digo? Por lo que estamos leyendo en lo que rodea al tema del que se habló. Amén. Y de igual manera unos mencionaban que hacer unas cosas en el mundo, unos las veían pecaminosas, otros no las veían pecaminosas, pero cuando yo leo la Escritura yo no veía esas cosas que yo veía en la Escritura. En la Escritura yo veía días de reposo, comidas, días de fiesta, días solemnes y estas cosas. Yo no veía los días paganos que la gente mencionaba en las prédicas que yo escuché. Y hermanos, nosotros tenemos que apegarnos a las Escrituras, no salirnos de ellas. Así es, amén. Cuando se va a predicar y enseñar de algo, un versículo que uno lea no lo puede sacar de aquí y ponerlo a otra cosa. Tiene que aplicarlo a lo mismo que se está hablando. Gloria a Dios. Entonces, comenzamos de la siguiente manera. En lo que dice el 15:5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Ese es el sentir en el cual nosotros debemos de estar siempre unidos, según Cristo Jesús. Amén. Como siempre lo hemos dicho y enseñado, nunca nosotros podemos estar unidos unos a otros por medio de sentimientos, vínculos familiares o cosas de este mundo, hermano. Sino que todo debe ser conforme a Cristo. Y cuando se habla conforme a Cristo, se está hablando conforme a lo que está escrito. Aleluya. Santo es. Ese mismo sentir. Y el 6 dice: para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito de estar unidos en Cristo. Amén. Glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Vemos en Romanos 12:16 que dice: vivan en armonía unos con otros, no sean orgullosos, sino pónganse a nivel de los humildes, no presuman de ser sabios. Nunca puede uno presumir de que lo conoce todo, o de que algo que uno sabe, lo sabe porque uno ha sido muy inteligente. Si nosotros sabemos algo, hermano, acerca de lo que Dios pide, lo sabemos porque Dios lo ha dejado escrito. Así es, amén. No porque nosotros seamos más inteligentes que otras personas, sino porque Dios ha puesto su sabiduría en su palabra y la ha puesto después en el corazón de nosotros. Y dice ese versículo, dice: vivan en armonía unos con otros, no sean orgullosos. ¿Qué dice? Sino pónganse a nivel de los humildes. Con aquellos humildes de corazón son con los que nosotros debemos de procurar estar a ese mismo nivel, humildes igual que los humildes. Así es, amén. No arrogantes como los arrogantes. Filipenses capítulo 1, 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. ¿Qué es lo que debemos de estar haciendo nosotros?
en esa unión y armonía del Evangelio, combatiendo, perseverando y todos juntos a una misma voz, hablando el Evangelio y en un mismo sentir, buscando combatir el pecado que mora en la carne del hombre. Así es, amén. Y cuando se habla, hermanos, de combatir, se habla de que la palabra se debe de exponer siempre de esta manera, hermanos. Más adelante vamos a ver que Pablo habla acerca de recordar cosas, ¿no? Y muchos pasajes de la Escritura vemos esto, de recordar una y otra vez, y que aunque yo me vaya a morir, quiero que después de mi muerte, dijo Pedro, se recuerden de estas cosas, y yo procuraré también, dice, mientras viva. Entonces, dice Filipenses capítulo 3, 15 y 16, dice: así que todos los que somos perfectos, oiga esa palabra, perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentimos, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es aquello que hemos recibido? El Evangelio. A seguir una misma regla, dice, en esto también, y eso también os lo revelará Dios. Para que en aquello que hemos llegado sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hablaba arriba que todos los que somos perfectos. ¿Somos perfectos, hermanos? Amén. En Cristo, gloria a Dios. ¿Somos perfectos o no somos perfectos? Amén. Ok, recordemos, hermanos, que todo lo que nosotros somos no somos por nosotros. Aleluya. Somos en Cristo Jesús. Pero ¿cómo es que nosotros somos perfectos en Cristo? Si alguien está practicando el pecado, ¿será que puede decir soy perfecto en Cristo? No. Hermano, cuando nosotros hablamos de ser perfectos en Cristo, se habla de que hemos recibido el Evangelio, de que retenemos el Evangelio y de que practicamos el Evangelio. Así es, amén. Vivimos en el Evangelio, gloria a Dios. En esto de ser perfectos en Cristo, no está hablando de la perfección en la que nosotros no podemos equivocarnos en algo que hablemos o digamos. Porque estamos hablando de una manera y un estilo de vivir como cristianos. Amén. No está hablando de la perfección en aquello que no se equivoca nunca. Porque nosotros como seres humanos nos equivocamos muchas veces. Así es, amén. Y cuando decimos no somos perfectos, nos referimos a que a veces decimos palabras mal también, mal dichas. En Dios no hay ese problema. Amén. Pero cuando hablamos de estar perfectos en Cristo, hablamos de seguir lo que Dios manda que sigamos, aborrecer lo que Dios manda que aborrezcamos, desechar lo que Dios manda que desechemos y perseverar en lo que Dios manda que perseveremos. Así es, amén. De eso se trata y se habla cuando se habla de ser perfectos en Cristo Jesús, hermano. Por eso nosotros como cristianos nunca podemos usar esa expresión, yo no soy perfecto, en Cristo lo somos, hermano. Así es, amén. ¿Y por qué también? Porque nosotros somos llamados a buscar la perfección. Así es, amén. Si nos equivocamos en algo que decimos o hacemos, debemos de buscar no Corregirlo, amén. seguirlo haciendo. Gloria a Dios. No conformarnos a que somos así y así seguiremos, hermano. Esa no es la actitud de un hijo de Dios. Esa no es la actitud de un cristiano. Esa no es la actitud de uno que ha sido llamado a pelear la buena batalla de la fe. Así es, amén. Es como aquel que va a pelear a la guerra y va con la derrota encima diciendo, no, esta guerra está perdida, entonces ¿para qué va? Mejor no vaya, gloria a Dios, aleluya. Pelear. Hermano, cuando nosotros estábamos en el mundo, nosotros veíamos una actitud en los equipos más ruines que había, cuando iban a jugar con el más grande que fuera, vamos a ganar este partido. Amén. ¿Será que estaban seguros de ganarlo? No, pero ese era el deseo. Y ese era el anhelo, y se esforzaban por hacerlo. Y esa es la manera de nosotros de vivir como cristianos. El deseo y el anhelo es vivir para llevar toda la perfección en nuestra vida. Gloria a Dios, amén. Pero si andamos con esa actitud de derrota, hermanos, ¿a dónde llegaremos? Así es, amén. Está derrotado ya, el diablo lo tiene ya. Gloria a Dios. La actitud debe de ser, nosotros vamos a vencer. ¿Por qué? Porque no vamos con nuestra fuerza. Así es, amén. Estamos en Cristo. Por eso, cuando se habla de ese versículo, el apóstol Pablo, de que dice todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, él sabía que en su carne él era débil y que él podía fracasar, y que incluso diciendo eso podía irle mal también en muchas Amén. cosas. Pero él llevaba la actitud de un vencedor. Amén. Como cuando decía, yo lucho como un atleta que busca para ganar, porque nosotros luchamos para ganar, no como perdedores. Así es, amén. Pero si se trata de obtener bienes terrenales, allí sí, ¿no? Ahí sí se esfuerza, amén.
allí sí, no, todos podemos lograrlo. Santo, aleluya. Pero cuando se trata de la vida espiritual, de la misma manera, hermanos, Es imposible. de la misma manera tenemos que tomar esa actitud positiva. Y no se trata de que porque seamos positivos nosotros, no, se trata de que estamos en Cristo y vamos con Cristo. Aleluya. Poderoso es Dios. Entonces, Amén. ¿qué dice Filipenses? Todos los que somos perfectos, así mismo sintamos. Y si otra cosa sentimos, esto también lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma cosa. Bendito el Señor. Perfectos en Cristo. Corintios 1:10 dice: hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo les ruego que todos estén siempre de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. ¿Cuál misma manera, hermanos? Unidos por el Evangelio en Cristo Jesús. Romanos 15:6 dice: para que todos juntos, a una voz, alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si estamos unidos en la fe, en un mismo sentir, unánimes en un mismo pensamiento, todos a una voz, vamos a alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a alabar a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, imaginémonos un pueblo grande, un grupo de hermanos, una congregación grande que se reúne y diga el líder, porque siempre hay alguien que lidera, ¿no? Hermanos, hay una gran necesidad de crecer espiritualmente. Quiero que nos propongamos una semana o un mes a orar todos los días, 1 hora antes de ir a trabajar. Y diga él: ¿cuántos están dispuestos? 2, 3, levanta la mano. Y diga en otra congregación otro, y todos levantan la mano, hermanos. Todos dispuestos. ¿Cómo cree que va a fluir esa oración en ese pueblo? ¿Cómo cree que se va a sentir aquel que está dispuesto a hacerlo al ver que todos están en el mismo sentir? Fortalecido, apoyado, que verdaderamente se va a sentir estamos en un mismo sentir. Si el líder lo propone y todos dicen estar de acuerdo, hermanos, va a decir: gloria a Dios, estamos todos en un mismo sentir. Pero si el líder lo propone y 1, 2, 3 levantan la mano, ¿usted cómo cree que se siente? ¿Que están en un mismo sentir? ¿O que uno siente el deseo y otro no siente el deseo? Y hermanos, este es un grave problema de hoy en día. La gente no está dispuesta a servir al Señor. La gente no está dispuesta a matar su carne. La gente no está dispuesta a negarse a su carne. Pero a veces decimos: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero la carne sigue más viva todavía que el Espíritu. Entonces, si nosotros queremos glorificar a Dios, como dice su palabra, debemos buscar activamente nosotros despojarnos de los deseos que antes teníamos, de todos los deseos carnales que nos dominaban. Porque de otra manera nunca vamos a poder estar en un mismo sentir. Nunca va a haber en nosotros el sentir que hubo en Cristo. El sentir que hubo en Cristo, hermanos, nosotros lo vemos. No estaban los discípulos. Él sí, los discípulos no. Pero ¿qué pasaba con el Espíritu Santo? No había sido derramado sobre ellos todavía. Y fue Cristo a orar la primera vez y regresó, los halló durmiendo. Y fue la segunda vez y lo volvió a encontrar durmiendo. Hermanos, entonces, no estaban en el mismo sentir con él. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Haya en vosotros pues el sentir que hubo en Cristo. Pero hermanos, ¿qué pasó
Vino después cuando el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, Dispuestos a morir, amén. dispuestos todos a dar su vida por Cristo Jesús. Entonces, si nosotros estamos en Cristo y hemos recibido el Espíritu Santo, verdaderamente, hermanos, va a haber en nosotros ese sentir. Haciendo morir la carne. Y la debilidad, hermanos, de la cual se habla, tampoco es de personas que no perseveran en el Evangelio. La debilidad que se habla atrás es acerca de personas más bien que se esfuerzan mucho más de lo que deberían esforzarse. Porque estos que se esforzaban a guardar los días, a circuncidarse, a no comer comidas, a negarse a hacer muchas cosas, estos se esforzaban mucho más de lo que deberían esforzarse más bien. No eran personas que no se esforzaban y que estos eran débiles en la fe, no, hermanos. Aleluya. Eran personas que se esforzaban más de la cuenta, más bien. Así es, amén. Hacían más cosas. Hacían más cosas que los otros que habían entendido la libertad que había en Cristo para poder comer de todo. Así es, amén. La libertad que había en Cristo para no ver un día especial como otro día más especial que el otro. Así es, amén. Porque ahora veían en Cristo la perfección. Veían a Cristo. Pero se nos habla en el 7, por tanto, recibid los unos a los otros. O sea, habla siempre de esta misma debilidad que había a los otros, como también Cristo os recibió. Amén. Para gloria de Dios, amén. gloria de Dios. Gloria a Jesús, amén. Hermanos, si nosotros nos recibimos unos a otros, o nos comprendemos unos a otros en este sentir de estas cosas, de estos días, que aquí no creo que tengamos esos problemas. Yo creo que todos aquí, nadie se abstiene de ciertos alimentos. O hay alguien que no coma puerco. Quizás algunos por salud, ¿no? Lo puede hacer. Y tampoco vamos a decir está mal. Si lo hace por salud. O si uno dice, no, yo considero que no es algo saludable, pues está bien, también no, Así es, amén. no pasa nada. Pero en aquel entonces había este problema, ¿no? Amén. Había este problema de esta, que unos entendían como los camarones también como cosas inmundas, el camarón como cosa inmunda y todas estas cosas, no digamos el garrobo o la iguana. Santo, Esos son abominables en esos tiempos, hermano. Pero hoy ya Dios nos santificó. ya Dios ha santificado todo en Jesucristo, porque esto era simbología de lo que había de venir, hermano. Entonces seguimos leyendo el 7 que decía, dice, por tanto recibid los unos a los otros, como también Cristo os recibió para gloria de Dios. Dice, en 15:1 dice, que está atrásito ahí, dice, así que los que somos fuertes en la fe debemos aceptar como nuestra las debilidades de los que son menos fuertes y no buscar lo que a nosotros mismos nos agrada, sino a buscar agradar a otros. En esta manera, como lo expliqué la vez pasada, si alguien se considera que esto es pecaminoso, tampoco vamos a ir a ponernos enfrente a ver, mira, yo como y tú no comes, porque también en esto estaríamos pecando como por arrogancia, ¿no? También haciéndonos ver como nosotros muy sabios y muy entendidos y querer hacer sentir mal al otro. Entonces, esto también es pecado, el poner tropiezo, también dice la palabra, ¿no? Pero seguimos leyendo, hermanos, y leemos en el 8 que dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Siervo. ¿De qué manera nuestro Señor Jesucristo fue siervo? Hay un pasaje que habla muy claro de esto, y esto está en Filipenses, que es el pasaje que nosotros leemos mucho, porque cuando se habla de ejemplos, hermanos, de humildad, de perseverancia, nosotros el ejemplo más grande que tenemos en todo esto es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y habla de esta manera en 2 de Filipenses y en 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Este sentir es el que debe de haber en nosotros, el que quiere servir, el que busca agradar a Dios, el que busca perseverar como Dios llama a perseverar. Ese sentir en el que había en Cristo, agradar a Dios en todo lo que hacía, ese es el que debe de haber en nosotros, hermano.
Y en ese mismo sentir debemos de estar todos. Amén. Unánimes en un mismo sentir. Amén. Debemos de estar todos. Entonces, así fue como nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado el ejemplo, y Él quiere que nosotros seamos también de esa manera, y nos llama continuamente a nosotros perseverar en buscar ser como Él fue. Entonces, pero hablando acerca de la verdad de Dios para confirmar la promesa hecha a los padres. ¿Cuál fue esa promesa, hermanos, que Dios hizo a los padres? La promesa, recuerde que le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Nos dice Hechos capítulo 3, versículo 25 al 26. Bendiciendo las familias, vosotros sois los hijos de la promesa y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Cuál es el fin de que nosotros hayamos sido bendecidos en Cristo? ¿Cuál es el fin de haber venido nosotros a Cristo, de que Él nos haya traído a Él y nosotros estemos en Él? ¿Cuál es el fin? De que nos arrepintamos de nuestros pecados y seamos como Él es. Aleluya. Ese es el fin. Cuando se habla, dice también allá en Colosenses o Tesalonicenses 5, 20, por ahí 18 creo que dice, que nosotros hemos sido llamados a santificación. Así es, amén. Ahí se nos habla que el fin de nosotros haber venido a Dios es para ser santificados, santos como Él lo es. Así es, amén. Entonces aquí habla que el fin de que nosotros hayamos sido bendecidos en su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno de vosotros se convierta de su maldad, no para seguir en el mismo pecado, en la misma maldad, haciendo lo que antes hacía, practicando lo que antes practicaba. Entonces, esta es la bendición que se confirma en Jesucristo, en esa promesa hecha a Abraham y también a los padres. Cuando habla de los padres se refiere a Jacob, Isaac y todos ellos, hermano, a eso se refieren los padres. Los padres de la fe, cuando habla de ellos también a eso se refiere. Entonces, bendito sea el Señor. Seguimos en el 9 y dice: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por sus misericordias, como está escrito. Los gentiles iban a glorificar a Dios por medio de esas bendiciones, y ahora en día cada uno de nosotros que hemos recibido el Evangelio debemos glorificar a Dios en obediencia. Amén. En sometimiento a su voluntad. Nosotros debemos de glorificar a Dios y de esta manera hacer visible de que la obra de Dios se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo y se sigue cumpliendo, y nosotros somos hechos partícipes de estas bendiciones. Salmo dice 18, 49, 50, dice: por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido David y a su descendencia para siempre. Seguimos leyendo el 10 y el 11, dice: y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo, y otra vez alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Dice en Salmos 117, 1 y 2, dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Así es, amén. Hermanos, algo que vemos en el apóstol Pablo, y que es algo que acostumbra hacer mucho, es citar escrituras del Antiguo Testamento. Y aquí está citando Salmos, y más adelante vamos a ver que cita Isaías también. Y esta es la manera como nosotros debemos de siempre
vivir el Evangelio cuando nosotros andamos en este mundo, en lo que vayamos a hacer nosotros, hermanos, citar las Escrituras y no citarlas a otra gente solamente, sino citarlas a nosotros mismos. Así es, amén. Siento desánimo de hacer algo que Dios manda hacer. No perezosos, dice la palabra. Fervientes, constantes. Siento algo muy difícil para hacer que el Señor me pide. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Mi carne se siente débil y hay que orar. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos a alimentar el espíritu. Hagamos caso al espíritu. El apóstol Pablo, siempre que predicaba, citaba mucho el Antiguo Testamento. Era lo que estaba escrito. Nosotros hoy podemos citar toda la Escritura a nuestro diario vivir. Y cuando también se habla, hermanos, citar la Escritura. Porque nuestras palabras no tienen ningún poder, pero la palabra de Dios sí tiene poder. Y nosotros debemos de confiar en que su palabra tiene poder. Por eso, cuando leemos el Salmo, es como que estemos leyendo lo que estamos leyendo, 11 y 12, allí dice: alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. ¿Ha engrandecido el Señor sobre nosotros la misericordia o no? Así es, amén. ¿Han sido grandes las misericordias o es poquito lo que nos ha perdonado? Grandes cosas ha hecho el Señor. Hermanos, nosotros deberíamos de hacer como aquel deudor al cual el Señor le perdona mucho en la parábola que dice que a uno le perdonó poco y al otro le perdonó mucho y al otro le amaba más. Lo que pasa es que nosotros a veces pensamos que nosotros somos al que le perdonó poco. Pero cada uno de nosotros debemos de pensar que fue el que le perdonó mucho, hermanos. Amén. Al que le perdonó mucho, porque al que mucho se le perdona, ama más. Pero si nosotros pensamos, si yo no era tan malo, yo unas 2 cositas me quitó el Señor y yo por poquito, sí, casi me ganaba la salvación yo solo. Casi era merecedor, lo único que hacía falta era aceptar a Cristo. Así que, hermanos, si pensamos de esta manera, nunca vamos a ser agradecidos con el Señor. Debemos de pensar como aquel mendigo de la calle, tirado, borracho, aquel que todos los días se drogaba, aquel que ni podía ni levantar la cabeza del suelo y de repente se convierte y dice: el Señor me sacó de aquella podridumbre, de aquella inmundicia, y ahora que Él me ha rescatado, yo estoy agradecido con mi Señor y todos los días de mi vida he de adorarle y todos los días de mi vida he de glorificarle y le pido que me dé fuerzas para nunca más volver a esa podridumbre. Así debemos de pensar, hermano. Porque verdaderamente cuando nosotros examinamos a la luz de la palabra, nuestro pecado ante los ojos de Dios eran una podridumbre y siguen siendo podridumbres nosotros en ellos. Apestosos, amén. Pecado, gloria a Dios. Algo abominable, algo de lo cual el Señor le da asco, algo de lo que dan ganas de vomitar. Amén. Para la santa presencia del Señor. De esa manera nosotros debemos de ver nuestra vida, hermanos, que el Señor ha tenido misericordia, ha tenido gran misericordia con nosotros. No misericordia, gran misericordia, enorme misericordia, inmensa, infinita misericordia para con nosotros. Gloria a Dios, amén. Santo eres, Señor. Leemos Isaías y dice, hablando acerca de esto, misericordias que Dios iba, en los cuales dice, iba a confirmar las promesas hechas a los padres. En Isaías habla 11 de Isaías 1 y 3 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y era hablando de Jesucristo. Amén. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Estaba el Espíritu de Dios en él? Sí, amén. En el templo. Y veamos lo que sigue diciendo. No solo eso, no solamente eso. El Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argurá por lo que oiga sus oídos. ¿Se acuerda que delante de él se presentaban personas bien vestidas, elegantes, personas rigurosas supuestamente de la ley, y él les decía:
vosotros sois sepulcro blanqueado. Por fuera, a la verdad, se ven muy hermosos, pero por dentro están llenos de huesos podridos. Gloria a Dios, amén. ¿Cómo huele algo que esté lleno de podridumbre, de huesos con carne media podrida ahí? ¿Cómo huele? A eso les decía que olían, o sea, estaban podridos por dentro. Y para la gente de aquellos entonces, cuando veían a estos grandes hombres, veían todo un ejemplo a seguir, personas ejemplares, que seguramente los que seguían esta misma religión le decían a sus hijos: yo quiero que seas como aquel, como Nicodemo, como estos consejeros rabinos que habían, porque los veían personas intachables, pero por dentro, sus corazones, deseos de matar, deseos de tener las mujeres que no tenían, porque desde luego les dijo: está escrito, no codiciarás, pero cualquiera que mire para codiciar, ya adulteró con ella en su corazón. Seguramente habían, como hay hoy en día. Así es, amén. Por eso dice que él no juzgaba por lo que veía ni por lo que escuchaba, sino que él leía y discernía. Y hoy en día de igual manera. No crea que ese Dios ha cambiado, hermanos. Él sigue leyendo, escudriñando la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Gloria a Dios, amén. Ese mismo Dios, esa misma sabiduría que estaba reflejada cara a cara de ellos, está en nosotros cada día, cada paso que damos, donde quiera que nosotros vamos. Esa sabiduría e inteligencia está leyendo nuestros pensamientos y deseos de nuestros corazones. Amén, gloria a Dios. Él sabe cómo estamos cada uno de nosotros aquí. Amén. Estamos con ese deseo de glorificar a Dios. Hemos venido felices de saber que nos reunimos un día más, o hemos venido a regañadientes como a la fuerza, como al perro que lo llevan arrastrado al monte. No sé si ustedes, bueno, creo que todos hemos visto eso, ¿no? Cuando hay un perro que no le gusta salir de la casa, ¿no? Y el dueño pues dice: este perro nunca sale, vamos a tener que llevarlo a fuerza, que sea. Agarra un lazo, lo amarra y aquel animal arrastrado lo lleva para allá. Peleando, amén. Dale tortillas, es bueno para comer. Hermanos, Dios sabe si nosotros hemos venido de esa manera, Así es, amén. o si hemos venido como nuestros hijos, que no vienen porque quieren venir, vienen porque los traemos. Así es, amén. ¿Ustedes creen que ellos quisieran estar aquí? Ellos quieren estar en la casa, viendo películas, jugando. A ellos no les gusta estar aquí, pero los hemos traído. Pero ellos no son cristianos, hermano. Usted y yo somos cristianos. Amén. Debemos de nosotros, debe de ser para nosotros un deleite, una delicia, que como nos llama a ser como Cristo, nos pide que estemos unánimes en Cristo, el mismo sentir como Cristo. ¿Qué decía Jesucristo acerca de obedecer al Padre? Esa es mi comida y mi bebida. O sea, en otras palabras, es mi deleite, es mi complacencia, es lo que me da gusto a mí hacer. Así es, amén, aleluya. Ese debe de ser el sentido de nosotros, no como que todo se hace porque hay que hacerlo, no toca de otra. Tiene que haber el mismo sentir que hubo en Cristo, hermanos. Aleluya. Y si verdaderamente en nosotros se ha derramado tan grande misericordia y nosotros lo reconocemos de tal manera, en gratitud nosotros debemos de decir: ¿cómo no adorarle? ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no bendecir su nombre? ¿Cómo no reunirnos? ¿Cómo no tener comunión los unos con los otros? Si Dios ha dado su misericordia tan grande para con mi vida, si Él ha tenido misericordia de mí, Digno eres, Señor, amén. digno de alabanza, digno de honra, digno de gloria. Seguimos leyendo el 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en ¿qué? En esperanza, por el poder de ¿qué? Del Espíritu Santo. Debemos de abundar más en el poder del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad, Efesios 5:9.
Leemos el 14, dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos. Oiga bien, hermano. El apóstol Pablo estaba seguro de ellos. ¿De qué? Vamos a ver de qué estaba seguro acerca de ellos. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Hermanos, ¿ustedes creen que el apóstol Pablo puede decirnos nosotros? Estoy seguro, hermanos, que ustedes están llenos de toda bondad, llenos del Espíritu, llenos de la palabra, en otras palabras, llenos del conocimiento de Dios. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo pueda decirnos nosotros así, hermanos? Porque él dice que está seguro de esto. Él no lo está diciendo porque no lo sabe. Y es curioso, hermano, porque si yo sé, hermano, quizás si yo sé que algunos de ustedes aquí son de esos que están llenos del Espíritu Santo, llenos de palabra, llenos de conocimiento, quizás yo no les diga nada. Porque diga yo, este hermano no necesita, lo veo que es un hermano ferviente, que persevera. Pero hermanos, si aún estando llenos del conocimiento, llenos de perseverancia, llenos del Espíritu, llenos de palabra, se les amonesta, y si se ve que no hay nada de esto, cree que no hay que amonestar. El apóstol Pablo está amonestando a personas que están llenos del conocimiento, hermano. No sé si lo están entendiendo. Aleluya. Y si no estamos llenos del conocimiento, ¿será que no hay que amonestarnos? Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestar los unos a los otros, hermanos. Y ese es el deseo y anhelo de cada uno de nosotros, que todos estemos llenos, que unos a otros podamos, unos a otros amonestarnos, unos a otros instarnos a perseverar, a animarnos, hermanos. Así ese es el deseo y el anhelo. Gloria a Dios, amén. Y el apóstol Pablo amonesta esto, que estaban llenos de todo conocimiento. Bendito el Señor. Primera de Juan 2:21 dice: no os escribo como si ignorases la verdad, sino porque conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Aquí como que se me aclara un poquito más el entendimiento, hermanos. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Con este versículo se me aclara un poco más. Hermanos, si yo voy al mundano a decirle: persevera en el Señor, persevera en el Evangelio, deja ya la borrachera, deja ya las malas palabras, únete a nosotros a orar, ¿qué fruto podrá tener en ese si no ha recibido a Cristo, hermanos? Pero a nosotros, como hijos de Dios, conocedores de la palabra, nos podemos decir estas cosas. Así es, amén. Eso es lo que da a entender este pasaje, hermanos. Que como hijos de Dios, como conocedores de lo que Dios manda, decir, yo le puedo decir a cualquiera de mis hermanos: hermano, necesitamos perseverar más, necesitamos entregarnos más. Usted sabe de qué le estoy hablando. Aleluya. Usted entiende por qué se lo digo. Gloria a Dios. Eso es lo que está dando a entender el apóstol Pablo con esta exhortación. Al mundano usted no puede ir con estas palabras. Pero a nosotros, como hermanos, como hijos de Dios, como cristianos, como conocedores de la verdad, como personas que hemos sido sacados de las tinieblas a la luz, podemos hablarnos de esta manera. Gloria a Dios, tenemos el conocimiento. Y hermanos, si usted le habla a un mundano, seguramente lo hace enojarse con estas cosas. Pero usted a mí me lo puede decir: yo no me voy a enojar. Aleluya, amén. Porque sé de qué me está hablando, porque sé a dónde me quiere llevar, porque sé qué es lo que quiere usted para mí. Yo entiendo el mensaje. Gloria a Dios, amén. Qué lindo es nuestro Cristo, qué lindo es nuestro Señor, hermano. Aleluya, amén. Que nos ha dejado la palabra tan clara, hermanos, para poder entenderla. Y aparte de que nos las deja clara, nos sigue una y otra vez hablando.
Y esto es porque nos ama, hermanos. El Señor no trata de corregir a quien no ama. Él trata de corregir a sus hijos, como dice allá en Hebreos. Así es, amén. El mismo ejemplo, hermano, de usted a su hijo. Así es, amén. Aunque sepa las cosas, usted le sigue diciendo, hijo, recuerda, pórtate bien en la escuela. Recuerda, obedece a tus maestros. Recuerda, haz tus tareas. Hijo, el hijo lo sabe. Sí, lo sabe, hermano. El hijo sabe lo que su padre le está diciendo. Sí lo sabe, lo entiende. Sí lo entiende, lo hace caso. Bueno, a veces no. Pero nosotros, como hijos de Dios, con el Espíritu Santo de Dios en nosotros, hermanos, Él nos guía, gloria a Dios. más escribo, os he escrito, hermanos, perdón, voy a leer, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. No os he escrito, dice Juan, como si ignorases la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y usted sabe cuando se le habla esto que no es mentira, hermano. Sabemos, hermano, que cuando se nos habla esto no es mentira, que es algo verdadero, que es algo real, que es algo que el Señor pide de nosotros. ¿Sabemos? Claro que sí, hermano, lo sabemos. Lo sabemos y tenemos la certeza de que es Dios hablando. Aleluya. Ahora sigue el 15 y dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios, por la gracia que de Dios me es dada. Me trabé aquí un poco, pero gloria a Dios. Ok, ¿cuál es la gracia que Dios le había dado a él, hermano? Nosotros vemos en varios pasajes de lo que el apóstol Pablo se le había dado en Romanos 1:1. Él dice que soy apóstol por la gracia de Dios, me considero ser apóstol. Y vemos también en 11:13 lo que habla, que fui para los gentiles. Quiero leer este 11:13, el 1:1 no lo vamos a leer, pero vamos a leer el 11:13. Dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Hermanos, esto de que él era apóstol, este era lo que se le había dado a él, que dice que se le ha dado por gracia, se lo ha regalado el Señor, por la gracia que de Dios me es dada. Hermanos, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros tenemos, ha sido dado por gracia del Señor. La gracia de Dios en Pablo era el apostolado, era también la predicación a los gentiles, y la gracia que nos ha sido dada a nosotros, aparte de la salvación, hermanos, como predicadores, es el predicar la palabra también. Aleluya. Pero esa gracia, hermanos, como predicadores, yo creo que a todos se nos es dada, porque nosotros tenemos familia a la cual nosotros podemos darle el Evangelio. Amén. Y como hermanos podemos amonestarnos unos a otros con la palabra del Señor también. Gloria a Dios, amén. Porque esta gracia de predicar, no vemos, dice, solo prediquen los apóstoles o solo prediquen los maestros. Esta gracia de predicar, a todos se nos llama a eso, hermano. Ir y predicar el Evangelio. Amén. A toda criatura. Entonces, hermanos, esa es la gracia de que el apóstol Pablo está hablando aquí en el 15, y seguimos el 16, dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, aquí hablo otra vez, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Hermanos, en esta predicación de la palabra, cuando alguien se convierte, es como un sacrificio agradable delante de los ojos del Señor. Y cuando se habla de eso, nosotros vamos a 12 de Romanos y vemos que cada uno de nosotros somos como ese sacrificio que podemos ofrecer a Dios, el negarnos a nuestros deseos carnales también. Amén. Comprobando cuál es la voluntad de Dios, comprobando, dice, lo que es agradable y lo que es perfecto al Señor. Gloria a
Dios. Cada uno de nosotros somos como ese olor fragante, pero no porque nosotros ya nos portemos bien, no porque nosotros hagamos cosas buenas, sino porque estamos en Cristo, tenemos a Cristo, y Él en nosotros va obrando el querer como el haber. Él en nosotros va obrando el deseo de consagrarnos cada vez más para su gloria, y de esa manera nosotros somos ofrenda agradable delante del Padre Celestial. Por Cristo, todo es por Él, hermano. Aleluya. Y nada por nosotros. Bendito sea el Señor. Dice Efesios 3:6, dice en los gentiles, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación del poder, de su poder. Gloria a Jesús. Leemos el 17, dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. ¿Hay algo en lo que nosotros podamos gloriarnos, hermano? El apóstol Pablo, vemos que él no se gloriaba de yo era rabino, yo era maestro, yo tenía ese título, yo tenía el otro, él no se gloriaba en eso. Él se gloriaba en Cristo. Entonces, cuando hablamos de gloriarnos en Cristo, es cuando nosotros decimos, pero gracias al Señor que nos ha sacado de la vida donde estábamos. Pero gracias al Señor que Él nos ha rescatado. Pero gracias al Señor que Él, por su inmenso e infinito amor, nos sacó de la podridumbre de donde estábamos. Amén. Y en esto nosotros no nos gloriamos a nosotros mismos, nos gloriamos en Cristo. O sea, damos gloria al Padre Celestial por medio de Jesucristo. Aleluya. Dice después el 18, porque no osaría yo hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles con la palabra y con las obras. De lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Cuando uno dice, hermano, Cristo por medio de mí ha hecho, y menciona lo que Dios ha hecho, Amén. uno está diciendo, yo soy el instrumento de Dios para hacer lo que Dios ha querido que se haga. Aleluya. Amén. Este micrófono, él solo no habla. Él habla porque suena la voz mía en él. Nosotros, si no es Dios en nosotros, no hablamos la palabra de Dios. Así es. Amén. Entonces, hermano, ¿qué somos nosotros? Instrumentos en las manos del Señor. ¿Somos instrumentos del Señor o no somos? Si somos instrumentos del Señor, debemos de llevar su palabra. Amén. Debemos de llevar sus frutos, debemos de hacer su obra. Es lo que dice el apóstol Pablo. Porque no osara hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Dios no había hecho en el apóstol Pablo solamente porque él predicaba, sino con lo que él mostraba. Así es, la transformación, gloria a Dios. En su manera de vivir, quién él era y quién Dios lo había hecho hoy, nueva criatura. Así es. Amén. Así que, hermanos, si uno dice, yo soy instrumento de Dios porque hablo la palabra a otras personas, pero yo no estoy dando frutos dignos de arrepentimiento, algo está mal, hermano. Así es. Amén. Porque si el apóstol Pablo decía a la gente que se arrepintiera, que se convirtiera de sus malos caminos, él daba testimonio con su vida. Porque si él decía que se negaran a sus deseos carnales, él daba testimonio de haberse negado a sus deseos carnales y de continuar negándose a sus deseos carnales. Gloria a Dios. Amén. Porque ambas cosas van de la mano, predicar su palabra y vivirla también, hermano. Amén. Gloria a Dios. Yo no puedo predicar a otro que se niegue a sus deseos carnales si yo no me estoy negando a los deseos carnales míos. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo le voy a decir a otro, deja la mentira, si yo sigo siendo un mentiroso? Amén. Hermanos, y a veces la gente piensa que mentir es solo cuando
no se dice la verdad. Pero mentir también es exagerar las cosas, también es mentir, hermanos. Amén, gloria a Dios. Que el Señor reprenda al diablo, porque mucha gente está engañada con eso, hermano, pensando que exagerar las cosas no es mentira. Así es, amén. Pero si uno exagera las cosas es mentira, hermanos, también. Es verdad. Si yo compro un carro a $5,000 y digo, me costó 6,000, 7,000, es mentira también, porque no estoy diciendo la verdad. Así es, amén. Y hay muchas cosas, hermanos, que a veces Gloria a Dios. se hablan y se exageran. Hermanos, y a veces por eso es que es muy importante ser, como dice Santiago, prontos para oír, tardos para hablar, para que cada vez que va a hablar uno meditar en lo que dice. Y a veces, hermanos, caemos en esto de ser prontos para hablar. Y yo, hermanos, tengo ese problema a veces que hablo antes y después digo, mejor no hubiera hablado, mejor me hubiera callado. Así es, amén. Mejor me hubiera callado y me hubiera aguantado y no pasa nada, pero... Porque a veces, hermanos, a veces hay noticias en las noticias y a veces hay gente que le gusta exagerar noticias. Y eso es mentira también, hermano. Santo, aleluya. Y a veces hay noticias falsas y nosotros las repetimos, hermanos. Nosotros no inventamos la mentira, pero lo estamos siguiendo, hermano. Santísimo, amén. Y es por eso que a veces hay que tener mucho cuidado con lo que se mira en las redes sociales, hermano. Por eso siempre decimos, y no nos cansaremos de decir, hermano, todo lo que se ve afuera usted puede dudar, pero de esta palabra usted puede decirla con toda certeza y seguridad que no va a hablar mentira, hermano. Gloria a Dios, amén. Usted puede decirle a cualquier persona, la palabra de Dios dice que tales y tales personas no heredarán el reino de los cielos, porque escrito está, hermano, y usted puede estar seguro de que es cierto, hermano. Amén. Pero usted no puede asegurar lo que otros dicen en las redes sociales, hermano. Que prometen esto y que al rato dicen que ya no. Puede ser mentira. Y podemos ser nosotros los que extienden la mentira también. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos, porque estamos rodeados de pura mentira en este tiempo actual en que vivimos nosotros. Amén. Entonces, hermanos, en Cristo Jesús es donde nosotros debemos de gloriarnos. Y cuando habla de gloriarnos, es decir, de dar la gloria a Cristo, porque somos instrumentos de Él y para que sea visible la obra de Dios hecha en nuestros corazones. Gálatas 2:8 dice: pues el que actuó en Pablo para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Actuó en Pedro, decía primero Pablo dijo. Actuó en Pedro para la circuncisión, también ha actuado en mí, o sea, obró en mí, o me usó. El mismo que usó a Pedro me ha usado a mí, decía el apóstol Pablo. Entonces, si nosotros predicamos la palabra, podemos decir, el mismo que utilizó a los discípulos de Dios y a los profetas, me está utilizando a mí para llevar el mensaje de salvación. Sí, estamos en Dios. Hechos dice, 15:17. Para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Hechos 21:18. Y el día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, los cuales después de haberles saludado, les contó, les contó las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Aquí está hablando de lo que Dios había hecho por medio de él, está hablando de los otros apóstoles. Hechos 19:10 dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habían en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos y los paños o delantales de sus cuerpos, y los enfermos se iban de ellos y los espíritus malos salían. Estas eran las señales y prodigios que ellos hacían, hermanos, de lo cual daba testimonio de su apostolado, de que Dios respaldaba su apostolado, y por eso es que ellos tenían
la autoridad de parte de Dios para hacer todas estas cosas, hermano, porque en esos tiempos cualquier apóstol falso que saliera no iba a poder hacer lo que ellos hacían, hermano. Así es, amén. Pero estos apóstoles verdaderos del Señor hacían esto porque Dios estaba confirmando de que ellos eran enviados por Dios, de los cuales estaban escribiendo todavía lo que estamos leyendo, hermano. Seguimos leyendo el 19 y dice 19 dice de la siguiente manera: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, lo mismo que hablaba de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno. Él dice que se esforzó, hermanos. Así es, amén. No dice que fue algo que le salió muy fácil o que pues había mucho dinero de por medio y pues eso lo motivó. No, él dice, me esforcé a hacerlo. Y es que siempre, hermano, como hijos de Dios, nosotros somos llamados a esforzarnos. Hay cosas en las cuales requiere diligencia. Aleluya. Y cuando se habla de diligencia, este es un esfuerzo que debemos de hacer. Y cuando nos esforzamos, hermano, no vamos a decir porque yo me esforcé. Porque Dios es el que produce en nosotros el haber, el querer y el hacer por su buena voluntad. Porque toda la gloria es para Dios. Aleluya. Yo me puedo esforzar, hermanos. Y si caigo en cama y no me puedo levantar, aunque me esfuerce. Y si me muero, aunque me esfuerce, no puedo esforzarme. Porque si tengo vida, si tengo salud, el Señor me permite esforzarme. Y Él puede poner en mí el deseo de esforzarme. Y por eso es que en todo lo que nosotros hagamos, sea de palabras o de hecho, como dice su palabra, siempre debe ser para la gloria de Dios. Me esforcé, dice. Entonces seguimos leyendo el 20 y dice, o leí el 20, ¿no? El 21 dice, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. ¿De quiénes hablaba? De los gentiles. Ellos nunca habían oído el Evangelio. Amén. Ellos ni siquiera sabían del Dios del pueblo de Israel. Pero el apóstol Pablo era como esa que anda buscando en qué lugar será que no se ha predicado el Evangelio, en qué lugar será que falta predicar el Evangelio. Vamos para allá. Vamos a predicar el Evangelio. Hermanos, hoy en día abunda mucha gente que quiere predicar a las naciones y quiero predicar, dicen unos allá en Europa, pero siempre, hermanos, yo no he escuchado a alguien que diga yo quiero predicar allá donde andan persiguiendo a los cristianos, donde los andan matando. Siempre buscan los lugares donde hay mucho dinero. Quiero ser un evangelista de naciones. Y a veces, hermanos, evangelistas de naciones, y a veces ni en la casa donde viven predican el Evangelio, ni en los amigos de cerca les predican el Evangelio. Pero quieren ser predicadores en las naciones, hermanos. Y a veces otros quieren ser predicadores en las naciones, pero ni siquiera comparten un versículo con otro. Ni siquiera en las redes sociales, tan siquiera. Pero quieren predicar a las naciones. Así que, hermanos, a los gentiles había sido enviado el apóstol Pablo y él honraba esto. Y él sabía que había sido Dios que había puesto en él ese sentir, no había nacido de él. Porque él sabía que él odiaba a los cristianos más bien. Isaías 52:15 dice, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes correrán los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Esta era una profecía acerca del Evangelio que iba a ser predicado en las naciones a los gentiles, hermanos. Recordemos, hermanos, la unidad en el Señor debe de ser por medio de Cristo, para su gloria y para su honra.
Cuando se hacen las cosas, hermanos, se hacen porque Él lo permite para su gloria y para su honra. Gloria a Dios. Unidos en Cristo, hermanos, es unidos por su palabra. Y así que, hermanos, si nosotros vamos siempre de acuerdo a lo que está escrito, nunca nos vamos a equivocar porque Él es perfecto en Amén. todos sus caminos. Gloria a Dios. Así que, hermanos, damos por terminado este mensaje y que Dios me lo bendiga y nuestro hermano continúa. Amén.